El rugido de sus motores no era solo poder, era un eco. El eco de una era dorada, a punto de precipitarse. Veremos cómo el mismo diseño que los elevó a la leyenda, los condenó a la desaparición. Descubrirás que el sueño de volar sin fronteras chocó, brutalmente, contra una realidad mucho más dura que el agua. Entenderás por qué estos palacios voladores, símbolos de una era sin límites, se convirtieron en el presagio silencioso de una catástrofe global. Esto no es solo una historia de aviones. Es la radiografía de una era. Empezamos. En los años 20, cuando el mundo aún se movía con ruedas y velas, un nuevo símbolo de poder surcó los mares, los hidroaviones de lujo. No eran simples aviones con flotadores. Eran cabinas de caoba y cuero, con lámparas de bronce, baños de mármol y ventanas de cristal templado, diseñadas para aterrizar en el mar como si fuera un puerto privado. Estos eran los hidroaviones de lujo, máquinas de transporte aéreo capaces de posarse sobre el agua, construidas exclusivamente para las élites que rechazaban los aeropuertos polvorientos y preferían desembarcar frente a palacios flotantes o islas inaccesibles. No eran aviones de guerra ni de correo. Eran el equivalente aéreo de los yates de lujo, silenciosos, imponentes, hechos a medida. El Sikorsky S-42 Clipper, con sus 4 motores Pratt & Whitney y su fuselaje de aluminio pulido, era el ícono. Sus pasajeros no viajaban, se trasladaban en estado de privilegio absoluto. En 1934, Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, subió a uno de estos hidroaviones de lujo para un vuelo privado desde la costa de Maryland hasta su retiro en Hyde Park. No hubo multitudes. No hubo discursos. Solo el rugido de los motores y el susurro del agua bajo las alas. La familia Rockefeller lo usaba para escapar de Nueva York a sus islas en el Golfo de Men. El rey Farouk de Egipto lo eligió para recorrer el Mediterráneo. Estos hidroaviones de lujo no transportaban personas, transportaban estatus. Su importancia no radica solo en su elegancia, sino en que fueron los primeros aviones privados de la historia. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Antes de los jets corporativos, antes de las bases de aviones privados en aeródromos exclusivos, los hidroaviones de lujo ofrecían libertad absoluta, aterrizar en el lago de un castillo, despegar desde la bahía de un yate, evitar controles y burocracias. Eran la primera manifestación de la aviación como extensión del hogar, no como medio de transporte. Pero su lujo era caro. Cada S-42 costaba más de $500,000 en 1935, equivalente a más de 10 millones hoy. Durante la Gran Depresión, mientras millones perdían sus hogares, los hidroaviones de lujo deslizaban sus flotadores sobre aguas turquesas, alimentando críticas que los tildaban de lujo innecesario. Pero eso no los detuvo. Su legado no se midió en pasajeros, sino en mentalidad. Hoy, apenas uno sobrevive en vuelo, el Grumman G-73 Maillard, restaurado con meticulosidad por un coleccionista en Florida. Sus flotadores de aluminio brillan como espejos. Su interior conserva los paneles de nogal, los asientos de cuero, los botones de latón. Es el último testigo. Los hidroaviones de lujo ya no vuelan en flotas, pero su espíritu vive en los yachts privados con baños de mármol, en los vuelos charter que eligen rutas sin aeropuertos, en la idea de que el viaje debe ser tan exclusivo como el destino. Los hidroaviones de lujo no fueron solo máquinas. Fueron la primera prueba de que el poder, en la era moderna, se mide por la capacidad de ignorar las reglas del suelo. El primer gran hito no fue técnico, sino simbólico, cuando John D. Rockefeller Jr. contrató un Sikorsky S-38 para volar desde su isla privada en Maine hasta Nueva York. No lo hizo por necesidad, sino por decisión. Los hidroaviones de lujo permitían eludir la multitud, el ruido, la espera. No había fila de seguridad, ni control de equipaje, ni horarios rígidos. Solo el capitán, el piloto y el dueño del avión decidían cuándo despegar. En 1934, Franklin D. Roosevelt usó un Sikorsky S-42 para viajar desde la costa de Maryland hasta su retiro en Warm Springs, Georgia. No fue un vuelo oficial, fue un acto de intimidad. Los hidroaviones de lujo eran el único medio que permitía a un presidente moverse como un privado, sin multitudes ni cámaras. Esa fue su revolución, la privacidad como poder absoluto. La competencia entre fabricantes fue feroz. Consolidated Aircraft lanzó el PBY Carolina, pero lo transformó en versión de lujo con interiores de roble y cortinas de seda. Douglas, con su Dolphin, ofreció ventanas panorámicas que se abrían al viento salado. Cada modelo era una declaración, el dueño no solo tenía dinero, sino gusto. Los hidroaviones de lujo no se compraban, se encargaban. Se personalizaban con monogramas, sistemas de calefacción por aire caliente, incluso pequeñas bodegas para vinos franceses. En 1937, un magnate alemán encargó un Dornier J. Wall con un salón de té de estilo Art Deco, donde se servía champán en copas de cristal de Bohemia. Los hidroaviones de lujo no volaban para llegar, volaban para ser vistos.
La Gran Depresión los llamó lujo innecesario. Los periódicos los pintaron como símbolos de una élite insensible. Pero eso era precisamente su punto. Mientras las familias se quedaban sin pan, los hidroaviones de lujo aterrizaban en lagos de Vermont, en bahías de la Riviera, en canales de Venecia. No eran transportes, eran escenarios. Un viaje de Nueva York a las Bermudas en un Sikorsky S-42 costaba lo mismo que una casa en Brooklyn. Y aún así, había listas de espera. Porque en esos aviones, el tiempo no se medía en horas, sino en silencio. En la ausencia de ruido de trenes, en la libertad de no tener que pedir permiso para aterrizar. Los hidroaviones de lujo eran la primera manifestación de la aviación privada como acto de rebelión contra lo público. El incidente más revelador ocurrió en 1941, cuando un hidroavión de lujo de la compañía Pan American, el Boeing 314 Clipper, aterrizó en la bahía de Pearl Harbor durante una tormenta. No era un vuelo comercial, era el traslado de un diplomático japonés. El avión fue interceptado por la Armada estadounidense, pero no por su presencia, sino por su elegancia. Nadie creía que un aparato tan refinado pudiera ser una amenaza. Los hidroaviones de lujo eran tan imponentes en su belleza que incluso en tiempos de guerra, se les permitía pasar. Su diseño, su lujo, su silencio los hacían inmunes a la sospecha. Eran máquinas que parecían inofensivas hasta que se descubría que llevaban secretos en sus cabinas de nogal. Con la guerra, los hidroaviones de lujo fueron reconvertidos en ambulancias aéreas o patrullas costeras. Los interiores de cuero se reemplazaron por asientos metálicos. Los baños de mármol se llenaron de equipo médico. Pero el espíritu no murió, se escondió. En 1946, un expiloto de la Pan Am compró un Sikorsky S-42 desmantelado, lo restauró en secreto y lo volvió a poner en vuelo. Fue el primer acto de preservación. Hoy, el único hidroavión de lujo que vuela es el Grumman G-73 Mayar, restaurado por un coleccionista en Florida. Sus flotadores brillan como espejos recién pulidos. Los paneles de nogal conservan el olor a cera de abeja y laca antigua. Los botones de latón aún giran con el mismo clic que en 1947. No es un museo, es un testigo. Cada vez que despega desde el agua, el Mayar recuerda que la exclusividad no nació con los jets privados, sino con estos aviones que se atrevieron a aterrizar donde otros no podían. Los hidroaviones de lujo no fueron solo máquinas. Fueron la primera prueba de que el poder, en la era moderna, se mide por la capacidad de ignorar las reglas del suelo. En 1925, el Sikorsky S-42 Clipper, con cabinas forradas en seda y mesas de roble pulido, llevó a John D. Rockefeller a sus islas en el Lago de los Milagros. Franklin D. Roosevelt lo usó en 1934 para escapar del ruido de Washington sin dejar de gobernar. Eran máquinas de poder, no de pasajeros. Y su lujo no era decorativo, era táctico. Aterrizar en el agua significaba saltarse filas, evitar controles, ignorar rutas. En plena Gran Depresión, cuando millones perdían sus hogares, los hidroaviones de lujo volaban sobre el sufrimiento con un baño de mármol a bordo. Fueron llamados extravagantes. Inútiles. Pero nadie los detuvo. La historia los olvidó porque el suelo se volvió más importante que el mar. Los aeropuertos crecieron, los rieles de acero reemplazaron las olas como pistas, y los jets militares de posguerra se convirtieron en el nuevo símbolo de velocidad. Los hidroaviones de lujo cayeron en desuso. No por falta de ingeniería, sino por falta de necesidad. Pero su legado no se apagó, se trasladó. Hoy, un jet privado que aterriza en una isla sin pista, que lleva un baño de mármol y un bar de cristal de Bohemia, no es una innovación. Es una repetición. La empresa que ofrece vuelos charter a lagos remotos en el Canadá, la que pide permisos especiales para aterrizar en el lago como, la que cobra $150,000 por un viaje que evita aeropuertos. Esa es la herencia directa de los hidroaviones de lujo. No se trata de tecnología. Se trata de la misma obsesión, el viaje debe ser tan inalcanzable como el destino. El Mayar, restaurado con piezas originales, sigue volando. No como atracción turística, sino como símbolo activo. Su propietario, un coleccionista de Florida, lo usa para viajes privados, exactamente como se usaba en 1940. No hay pasajeros. Solo invitados. No hay horarios. Solo mareas. Los hidroaviones de lujo no desaparecieron. Se volvieron invisibles. Su forma cambió, de flotadores a alas de aluminio, de madera a fibra de carbono, de ruedas de agua a rutas sin aeropuertos. Pero su esencia permanece, el poder no se mide por lo que se puede hacer, sino por lo que se puede evitar. Y mientras haya alguien que prefiera el silencio del mar al ruido del control aéreo, los hidroaviones de lujo seguirán volando, aunque ya nadie los vea. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.